realizar cada curso y vamos a poder de alguna forma integrarnos todo a través de la interacción. No está prohibido que puedan encender sus cámaras, ¿sí? Y en el momento que ustedes o que yo les indique, en todo caso, vamos a tener a bien poder compartir, ¿de acuerdo? Alguna experiencia o quizás tengan alguna duda, alguna interrogante acerca de lo que vamos a ir compartiendo con nuestro material, ¿de acuerdo? Y estoy acá para poder subsanar cualquier duda, cualquier interrogante o también cualquier experiencia que estén pasando en el aula, ¿de acuerdo? Y vamos a poder resolverlo y compartirlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestro curso Estrategias Efectivas de Intervención en el Aula, Educación Especial. Vamos a poder saber, ¿sí? Que dentro de, cuando hablamos de educación especial, vamos a poder compartir, ¿de acuerdo? Conceptos que nos van a unir dentro de las necesidades, dentro de las estrategias, dentro de una preocupación que nos embarga a todos en el día a día. Bien, entonces las necesidades educativas especiales están dadas. Vamos a poder mencionarlo ampliando nuestra pantallita a través de estas competencias básicas que nosotros debemos reconocer y tenerlo a bien para que en el momento de una planificación podamos nosotros utilizarlas, ¿sí? Teniendo en cuenta que las competencias básicas, cuando hablamos de necesidades educativas especiales, son específicas, ¿bien? En este caso es importante saber que debemos utilizar herramientas de forma interactiva y eficaz. Estas herramientas de forma interactiva y eficaz pueden ser variadas, no es necesario que sean siempre las mismas, ¿de acuerdo? Tenemos que ir evidenciando que nuestros niños se adapten dentro de lo que nosotros hemos seleccionado para ellos, ¿sí? Y de acuerdo a esos requerimientos, pues nosotros tenemos esa libertad de poder ir dándoles lo que realmente necesitan o es de su interés en el proceso de aprendizaje. Aquí, dentro de estas herramientas, de forma interactiva y eficaz, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la lectura, tenemos la escritura, ¿no? El uso de la computadora, por ahí también vamos a tenerlo en cuenta. Estamos en la era tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces es importante que ellos tengan este tipo de herramientas dentro de su interacción. Funcionar en grupos heterogéneos, ¿no? En diferentes grupos, en grupos con niños de diferentes características, diferentes diagnósticos y que les permita tener esa socialización, el aspecto de poder desenvolverse dentro de cada grupo, ¿bien? Actuar de forma autónoma, quiere decir aprender a aprender y tomar decisiones, asumir responsabilidades. Para eso quiere decir que los vamos a inmiscuir en un tiempo de rutinas que van a pasar a ser hábitos, ¿de acuerdo? Y que ellos empiezan a asumir dentro de su proceso de autonomía. Eso son las competencias básicas que debemos lograr con nuestros niños que tienen necesidades educativas especiales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las implicaciones? Nosotros, como personal de educación, debemos tener claro que es asumir un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. No podemos, de alguna forma, entrelazar o, digamos, coordinar, ¿sí? Actividades iguales que nuestros niños de básica regular, porque son
otro tipo de estrategias, otro tipo de enseñanza, ¿de acuerdo? Si yo no puedo aprender de la forma que tú enseñas, ¿podrías enseñarme de la forma en que yo aprenda? Definitivamente, frente a esta consigna, pues la respuesta es sí, ¿no? Nosotros tenemos que brindarles a ellos todas esas herramientas, esas estrategias, esos recursos para que puedan aprender de la forma que ellos necesitan aprender, ¿sí? Todas las personas aprenden si se les ofrece el entorno adecuado, se les anima y se les brindan las oportunidades de aprendizaje. Eso está visto, eso se ha comprobado, entonces ningún niño tiene motivo para poder quedarse atrás, ¿no? Todos podemos aprender, ¿no? Necesidades educativas especiales asociadas a atención dispersa o hiperactividad. ¿Por qué se menciona esto dentro de una necesidad? ¿No? Dentro de una necesidad, porque es un cuadro recurrente, es un diagnóstico que podemos tenerlo como, digamos, como un resaltador cuando hablamos de necesidades educativas especiales, ¿no? Los niños con atención dispersa e hiperactividad. ¿Qué tipo de estrategia vamos a poder desarrollar si es un común denominador, ¿no? En estos niños. Tenemos la estrategia de las 3R, así se llama, que es un trabajo en equipo. ¿Qué vamos a trabajar con nuestros niños frente a estas necesidades educativas especiales? Vamos a trabajar lo que les acabo de mencionar hace unos minutos. Con ellos tenemos que trabajar lo que son reglas, rutinas, responsabilidades, ¿no? Que existe entre la casa, entre la escuela y el especialista. La especialista es la persona que tiene a cargo al niño, ¿no? En este caso puede ser el personal de maestra sombra o puede ser su terapista, ¿no? Puede ser la persona que está a cargo frente a ese complemento que vendría a recibir él en la escuela. Bien, en la casa sabemos que está la familia. Entonces, todo este tipo de reglas, rutinas y responsabilidades es un trabajo en equipo. No es que se desarrolla en la escuela, pero en la casa no hay el interés, no hay una comunicación en la que podamos sentir que en la casa también están haciendo lo mismo que estamos haciendo en la escuela, y por ahí el especialista de repente no es continua con el proceso frente al niño, ¿no? Entonces tiene que haber una comunicación, tiene que haber una sintonía para que los resultados sean los mejores, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que hasta el momento nos estamos entendiendo, ¿no? Inhibición extrema también es un común denominador en nuestros niños de educación especial. Aquí, el círculo mágico es un sistema de comunicación que tiene como objetivo facilitar la expresión verbal y no verbal de nuestras emociones. Para que esto ocurra, para que este círculo mágico sea el mejor, ¿no? Es importante que se dé ese proceso de empatía, ¿no? ¿Empatía entre quién? Entre el niño y su maestra, entre el niño y su especialista, ¿no? Entonces, ese círculo mágico de comunicación sí tiene como objetivo facilitar esa expresión verbal y no verbal de nuestras emociones. Eso ocurre cuando existe esa química, ¿no? Esa empatía entre la maestra y el niño, porque tenemos que ponernos en el lugar de ellos, ¿no? En lo que ellos deberían estar sintiendo, en lo que ellos deberían estar pensando para poder expresarse. Entonces, cuando sucede esa química, los resultados van a fluir,
¿no? A veces muchas de las preguntas que me hacen es, ¿por qué no logro que el niño me llegue a entender? Es que no han conectado todavía, ¿no? Hay algo ahí que falta que hace que el niño todavía tenga una barrera en no poder expresarse libremente, ¿no? Entonces, otra de las inhibiciones extremas, por ejemplo, se considera también ayudar a desarrollar conciencia a través del conocimiento de los propios pensamientos, sentimientos, acciones y limitaciones, ¿no? Así como el conocimiento de los demás, de mí mismo y de mi interacción. Entonces, sabemos, ya les he explicado un poquito más de lo que corresponde a esto para poder tenerlo en cuenta. Realmente este curso es maravilloso porque nos va a permitir sensibilizar, nos va a permitir saber cómo llegar a los padres, cómo llegar a la comunidad educativa que nos rodea, porque no todos están tomando el curso, ¿no? Sería lo ideal comprometer, de repente, no sé si esta noche nos acompaña algún director, alguna directora dentro del curso, pero sí sería importante que un equipo tome el curso, ¿no? Porque aquí vamos a aprender todo en función a las necesidades específicas que nos aborda día a día, ¿no? Con nuestros niños. Entonces, en este caso, es importante tener en cuenta todo lo que estamos empezando a poder tener conocimiento más allá de lo que quizás ustedes ya saben, ¿no? Bien, dentro del problema de aprendizaje, nuestros niños es importante que podamos nosotros establecer siempre niveles, ¿sí? Niveles con ellos. Entonces así nos va a permitir a nosotros también poder saber cuán efectivos son los recursos, las estrategias que yo estoy empleando con ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, los niveles están considerados dentro de prerequisitos básicos y refinamiento. ¿A qué se refiere estos niveles? Es que yo voy a establecer primero propósitos dentro de lo que corresponde la selección de mis competencias, de mis indicadores desempeños frente a lo que corresponde en un inicio, ¿no? Y dentro de eso, pues puedo trabajar estos niveles en los talleres de lectoescritura, en los talleres de matemática, en los talleres de lenguaje también, de comunicación, ¿no? Entonces, por ahí ya estamos viendo la parte académica y no podemos dejar de lado la parte de conducta, ¿no? Y situaciones de riesgo. ¿Qué es lo que vamos a evidenciar en este caso con nuestros niños especiales? Aquí vamos a poder, con necesidades especiales, vamos a poder evidenciar, por ejemplo, que existe carencia de vínculos afectivos, ¿no? Son niños que en general, no todos, pero en general, ¿no? Existe carencia de vínculos afectivos. Entonces, no todos se sienten aceptados, no todos se sienten integrados dentro de su círculo más cercano, ¿no? Entonces, existe esta carencia de vínculos. Para eso, pues, es importante saber que también, por ejemplo, no tienen, ¿no? Sin límites ni referencias, dicen, ¿no? Son niños que se desarrollan dentro de un ámbito en los que no tienen límites ni referencias. Ellos actúan en función a lo que sienten, en función a lo que ven, ¿no? Y a lo que necesitan. La separación traumática de los padres, ¿no? Forma parte también en este sentido de las situaciones, digamos, de alguna forma que afecta su conducta,
¿no? Siempre se recomienda en estos casos que el proceso de adaptación de nuestros niños en general, no solamente con nuestros niños de básica regular, sino con nuestros niños sobre todo con necesidades educativas especiales, tenga un proceso. No se recomienda, por ejemplo, que la separación sea, digamos así, tan brusca, ¿no? Digamos, dejamos que nos dejen al niño y ya, ¿no? El niño llora por mucho tiempo y es difícil muchas veces llegar a ellos, ¿no? De por sí ya existe un grado de sensibilidad, pues, bastante notorio. Entonces, este tipo de separación siempre debe darse de la mejor forma, ¿no? ¿Por qué? Porque si no ya viene la parte traumática, el niño no sabe, y más aún si ha tenido padres que no han preparado a los niños para este momento de poder dejarlos, por ejemplo, en el nido, ¿no? En la guardería, en el lugar donde les toque desenvolverse. Entonces siempre se recomienda que los padres pues tengan una comunicación previa y nosotros invitar a los padres para que siempre la primera semana, la segunda semana, estén acompañando a sus niños en las sesiones que tenemos programados para ellos. Es lo recomendable, eso da muy buenos resultados, porque así vamos logrando que esta separación sea lo más afectuosa posible, ¿no? Entonces, es más, hay niños que ya despiden a sus padres, ¿no? De la puerta ya los despiden. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño ya se siente seguro, ¿no? Entonces, eso es el proceso correcto. Y bueno, otra de las situaciones también de riesgo que podemos evidenciar y que afecta la conducta definitivamente es la violencia intrafamiliar, ¿no? Cada hogar cada niño decimos es un mundo diferente, proviene de un hogar que tiene sus propias costumbres, sus propios patrones de crianza, ¿no? Y definitivamente en muchos hogares no son los mejores, ¿no? ¿Se debe cuidar definitivamente estos aspectos? Sí, se debe cuidar. Se recomienda que los niños no puedan evidenciar este tipo de violencias, de gritos, de situaciones que realmente los lleva a ellos a un extremo en cuanto a su conducta, ¿no? Bien. Existe el círculo mágico, el cuaderno de terapia y la sensibilización a maestros, ¿no? En ese aspecto es que podemos trabajar de una forma nosotros adecuada, son, digamos, el lado que podemos nosotros adherirnos para poder obtener buenos resultados, bien, de acuerdo a las necesidades que tienen cada uno de ellos. ¿Qué pasa cuando hablamos de discapacidad? Aquí hablamos de inclusión educativa, ¿no? Es la estrategia que va a permitir a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad acceder a los propósitos generales de educación. Todos por igual, ¿no? Para eso, para que ello se lleve a cabo, es muy importante. A ver, vamos a resaltar acá las adaptaciones curriculares del centro, del aula y de nuestro alumno. Ustedes preguntarán, ¿y estas adaptaciones cómo son? ¿Cómo se dan? ¿Qué criterios debemos tener para realizar estas adaptaciones? Yo no estoy preparada para ello porque, bueno, yo soy maestra de básica regular, pero nunca he atendido a niños con necesidades educativas especiales. Pues vamos a abordarlo, ¿sí? Con lo específico, con lo más importante, con esos criterios que debemos tener en cuenta para realizar una buena adaptación curricular. En realidad no es nada imposible, ¿no? Ni nada del otro mundo. Está relacionado a lo que nosotros realizamos en nuestra planificación. Simplemente
el nombre lo dice, adaptarlo, ¿no? Adaptarlo a las necesidades, al perfil que tiene en primer lugar el centro educativo, ¿no? El centro donde me estoy desenvolviendo, a las necesidades específicas del aula y lo que necesita mi niño, ¿no? También otro aspecto es importante las actividades de sensibilización en la comunidad educativa. Entonces, es importante que podamos tenerlo en cuenta. Otro factor también es el co-teaching, ¿sí? Aquí consiste en llevar al aula regular aquellas estrategias pensadas para nuestros alumnos con necesidades educativas especiales, las cuales van a favorecer ese aprendizaje significativo, ¿no? De todos los alumnos del grupo. No hay ningún estudiante que se va a quedar sin haber cumplido con estos objetivos. Entonces, frente a eso, es importante que exista, ¿no? Esta conexión, ¿de acuerdo? Bien. Aquí los resultados. ¿Qué aporta la atención de las necesidades educativas especiales al centro educativo? ¿No? ¿Qué es lo que aporta? Va a aportar definitivamente estrategias de intervención que van a ayudar a potencializar la experiencia como medio del aprendizaje significativo y la promoción de competencias, ¿no? El logro de las competencias, que es lo que nosotros anhelamos, ¿no? Ya cuando se logra esto, pues definitivamente nuestros niños están preparados para dar un siguiente paso, ¿no? Dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces aquí también es necesario que dentro de esta atención, ¿sí? A nuestros niños con necesidades educativas especiales, vamos a ayudarlos también a facilitar material potencialmente significativo, ¿no? Que dé con el área cognitiva y ayudarlos en la parte psicológica también, ¿no? Aprender a convivir, ¿de acuerdo? Con diferentes formas de ser, hacer, pensar y aprender, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que está sumamente claro. Eso es lo que aporta la atención. Si nosotros vamos a poder relacionar de acuerdo a nuestra labor hacia lo que acabamos de mencionar, pues definitivamente siempre va a ser un éxito poder nosotros compartir, seguir compartiendo experiencias, ¿ya? En este momento voy a compartir lo que corresponde a las adaptaciones curriculares para que vean ustedes que es simple, es sencillo. Lo único que sí es importante tener en cuenta esas características para poder nosotros realizarlas, las adaptaciones curriculares, cómo es que se hace, se realiza y vamos a poder nosotros evidenciar que no es nada complicado, ¿no? Como a veces nos indican o a veces vemos y no entendemos, ¿no? Bien, hasta el momento hay alguna consulta, hay alguna pregunta que ustedes tengan que formularlo. A ver, o algún caso específico. Todo ok. Todo ok. Fabiana, buenas noches, Fabiana. Muy bien, entonces, buenas noches, qué gusto de verte también por aquí. Vamos entonces a conversar sobre las adaptaciones curriculares y antes de eso vamos a ver un videito, ¿ya? Para poder entrar a lo que corresponde a las necesidades, las, las adaptaciones curriculares. A ver, vamos a ver cómo es que logra integrarse un niño, ¿sí? Con necesidades educativas especiales al aula, qué es lo que se hace y lo que deberíamos tener en cuenta, ¿bien? Diego, one more, and you can play with a puzzle. Los primeros días cuando Diego llegó, él no entró en agosto, llegó después y llegó, no hablaba nada,
lloraba mucho, le pedíamos algo y no seguía ninguna indicación. La verdad nosotros como todo padre pensamos que era porque estaba el niño mimado o chiqueado, que por eso no quería hablar, que tenía flojera hablar, o que era su personalidad, así es. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a necesitar que Diego vaya por fuera a que le hagan un examen. Diego fue diagnosticado por el neurólogo con una disfasia de desarrollo de tipo fonológico sintáctico. Esto se refiere a que una parte de su cerebro correspondiente al lenguaje no es capaz de comprender los signos que hay en el ambiente ni de expresar lo que él quiere decir. O sea, tienes que armarte de herramientas, investigar qué tiene, cómo lo puedo ayudar, porque también las mismas tareas no se las puedo dejar a él, porque estuvimos también trabajando con los pictogramas. Que él empiece a relacionar que es el símbolo de lo que vamos a hacer, que es cortar. Quitamos la flashcards el pictograma, si ya lo hicimos, sigue la de cantar y así. Y después de que termina esas, a él le gusta, por ejemplo, mucho trabajar o jugar con rompecabezas. Le ponemos donde decimos que si logró hacer todo eso, no peleó a sus compañeros y lo logró terminar, puede ya jugar. Actividades que disfruta para motivarlo a que termine lo que debe hacer y empieza a formar su aprendizaje. Entonces, los demás niños empiezan a ver, oye, ¿por qué a él sí le prestó un rompecabezas y a mí no? Es ahí donde también tenemos que integrar al grupo. Entonces ya tuvimos que explicar eso a los niños, que Diego era un niño con diferente aprendizaje, con diferentes necesidades. Si se porta mal o pelea o pellizca, pues lo llevamos a que pida disculpas, lo ponemos tiempo fuera un tiempo o le quitamos el material con el que está jugando para que empiece a relacionar. Nos ponen actividades para que las hagamos junto con Diego. De hecho, son Mises, psicóloga, y es la terapeuta y es el neurólogo. Ya puede expresar lo que necesita. Yo no lo he logrado mucho que se exprese en inglés, pero sí repite cosas, canta, cuenta. Si juegan ya se expresa al jugar, ya él pone reglas, sigue reglas. Pues se dan cuenta que hay personas que son diferentes y que también pueden convivir con ellas. Que es divertido también trabajar con estos niños, es divertido encontrarles el modo, ver que te sonríen cuando aprenden algo. Pues por ejemplo, el otro día le di su libro, jamás en la vida me había contestado mis gracias. Ya cuando te dice mis gracias, dices, ay, o sea, sí está avanzando. Entonces yo me acuerdo que yo le decía mucho a Diego, te quiero mucho, y Diego no me contestaba nada, nomás se me quedaba viendo. Y ahora mayo me acaba de decir, mami, te quiero mucho, y nunca me había dicho. Me quedo con eso, con la parte de que sí se puede, de que se le puede enseñar al niño, sea cual sea su dificultad. Muy bien. Muy bien, qué lindo, ¿no? Yo creo que este video, este caso es el complemento de lo que realmente acabamos de explicar, ¿no? De poder evidenciar en las diapositivas y poder explicarlo, ¿no? Ahí existe, como se dice, las 3R, ¿no? Lo menciona, las 3R, que es la casa, la escuela y la especialista, ¿no? Y lo mencionó ahí la maestra. Entonces, es importante y lo más gratificante es cuando encontramos la forma que nuestros niños aprendan, ¿no? Es importante porque esa sonrisa de satisfacción, pues, nos llena el alma realmente, ¿no? Y también va a complementar con la alegría definitivamente de los padres. También es importante mencionar que dentro de nuestra realidad, ¿no? También existe el no compromiso de los padres, ¿no? La no aceptación muchas veces de los casos o diagnósticos de sus niños. Entonces, he ahí sí un inconveniente porque el trabajo sí tiene que empezar definitivamente por los padres para que ellos puedan aceptar el diagnóstico de sus niños y nosotros dar el siguiente paso,
¿no? Entonces tenemos también un trabajo de sensibilización, de poder llegar a ellos, que puedan entender que lo mejor es aceptar, ¿no? Para que el niño pueda avanzar. Si no, estaríamos en un punto medio donde no podemos movernos ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque la decisión es de ellos como padres, ¿no? Ellos son los que dan el visto bueno y eso se da dentro del proceso de aceptación. Entonces, tiene que ver mucho, por eso se dice los patrones de crianza, el entorno, ¿no? Todo ello son elementos que juegan un papel muy importante dentro de lo que corresponde la atención a estos niños, ¿no? Bien, muy bien. Ahora sí, nos vamos con nuestras adaptaciones curriculares. ¿Alguna de ustedes trabaja con niños con necesidades especiales? Deben ser la mayoría, ¿no? Deben ser o tienen niños con necesidades educativas especiales a su cargo. A ver, vamos a poder compartir, ¿sí? Por ahí pueden intervenir para poder escucharlas. ¿Han realizado las adaptaciones o adecuaciones curriculares? ¿Sí o no? ¿O nunca lo han hecho? A ver, vamos a ver. Aquí dentro de las adecuaciones o adaptaciones curriculares son básicamente las estrategias para trabajar con nuestros niños con necesidades educativas especiales. Bien, es cuando se considera una necesidad educativa especial. Cuando es que consideramos a un niño, a un estudiante con necesidad educativa especial. Cuando ellos manifiestan, ¿de acuerdo?, sus dificultades para acceder a los aprendizajes del currículum común, ¿no? Que requieran de recursos o apoyos extraordinarios. Entonces, frente a eso sí estamos con un niño, con un estudiante con esas necesidades. Entonces, es importante que nosotros tengamos a bien adecuar nuestro currículum, ¿de acuerdo? Cuando un estudiante presenta una necesidad educativa especial, es muy probable que se requiera de ciertas adecuaciones o modificaciones de la planificación original con el fin de proporcionar, ¿ya? Les vamos a proporcionar esos elementos de acceso al currículum común en igualdad de oportunidades. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo la igualdad de oportunidades. Recordemos que una necesidad educativa especial se encuentra en un espacio de interacción entre un individuo y un contexto educativo particular. ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Son ese elemento fundamental, ¿ya?, que nos va a ayudar a conseguir que cada uno de nuestros niños tenga una forma individual en su proceso de aprendizaje. Nosotros vamos a utilizar una individualización de la enseñanza. Consiste en esa acomodación, ajuste del currículum común a las necesidades y posibilidades de cada estudiante, ¿no? Entonces, cada estudiante con este tipo de necesidades, según su diagnóstico, necesita un específico para poder llegar a ellos, ¿no? ¿Qué tipos de adecuaciones curriculares existen? Las adecuaciones curriculares significativas, las curriculares no significativas, las adecuaciones en 3 niveles, que son las generales, las específicas o individuales, las adecuaciones de acceso al currículum y las adecuaciones de los elementos curriculares. Bien, ¿qué quiere decir? Quizás alguna de ustedes me pueda preguntar, ¿quiere decir que todo esto vamos a realizar nosotros con los niños? No, es de acuerdo a lo que ellos necesiten, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la que siempre es esta, la primera, adecuaciones curriculares significativas. Eso lo vamos a tener en cuenta. Si es un niño, por ejemplo, que tiene... no puede moverse, tiene
digamos, necesidad frente a la parte motora, ¿no? No puede moverse, está en su sillita de ruedas. Entonces, con él no es necesario utilizar, por ejemplo, digamos, todo aquí, las adecuaciones de acceso al currículo, vamos a considerar solamente, por ejemplo, las dos primeras, ¿no? Las adecuaciones curriculares significativas que están dadas hacia las áreas principales, ¿no? Y las adecuaciones curriculares no significativas que vendrían a ser los talleres que pueden adaptarse también a lo que ellos, la parte práctica donde ellos puedan desenvolverse, ¿no? Entonces está dado así, de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué son las adecuaciones curriculares significativas? Acá lo estamos mencionando de forma específica. Son modificados que afectan el currículum prescrito por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, eliminar objetivos, cambiar contenidos, ¿no? Lo más importante que se ajuste a las necesidades y que consideramos le va a servir en la vida a estos niños. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué son las adecuaciones curriculares no significativas? Son cambios que no afectan al currículo prescrito por el Ministerio de Educación. Ejemplo, ¿ya? Dar más o menos tiempo a un estudiante para lograr un objetivo. Incorporar más actividades para que el estudiante logre aprender determinado contenido, ¿no? Por ahí existen los talleres, las prácticas adicionales en las que le estamos brindando dentro de esta adecuación para que él pueda lograr el objetivo. O sea, le estamos dando esa oportunidad. No podemos dejarlo de lado. Bien, las adecuaciones del currículo, aquí está dado las curriculares generales que están destinadas a todos los alumnos del curso o del colegio, se aplican y elaboran para todos. Las específicas que están dirigidas a los alumnos con necesidades educativas y las individuales destinadas a los alumnos en cuanto a sujetos individuales que necesitan una adecuación especial. Entonces, esto sí es de acuerdo a lo que corresponde en el currículum. ¿Y qué son las adecuaciones de acceso al currículum? Son aquellas que encaminan a crear las condiciones físicas y los espacios y en el mobiliario para permitir así su utilización por los alumnos con necesidades educativas especiales de la forma más autónoma posible, ¿no? Y que a la vez permitan el mayor nivel de comunicación y de interacción con los demás, ¿no? Quiere decir que estos centros, estos lugares, estas aulas, estos servicios higiénicos tienen que estar acondicionados con todo lo que se necesita para que estos niños puedan desarrollarse, desenvolverse de una forma adecuada, ¿no? En esta misma categoría se contemplan también las ayudas de carácter técnico que pueden facilitar el acceso al currículo, tales como auxiliares auditivos para aquellos niños que tienen discapacidad auditiva, lentes especiales, aparatos de locomoción, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de adecuaciones que nosotros hacemos de acceso al currículum va a permitir que nuestros niños igual tengan esas herramientas, ese camino, digamos, ese espacio para que ellos puedan desarrollarse con igual oportunidad que otros niños, ¿no? Entonces, hacia eso se refiere. Las adecuaciones de los elementos curriculares son los que se entienden por las modificaciones que se realizan en los objetivos, los contenidos, las estrategias o metodologías de enseñanza. Bien, entonces aquí es importante mencionarlo. Las adecuaciones en los objetivos establecen esa necesidad de priorizar, modificar o eliminar objetivos, así como introducir nuevos, de tal forma que exista una coherencia entre la factibilidad de lograrlos, el apoyo, los recursos didácticos disponibles y los intereses
y necesidades educativas especiales del alumnado, ¿no? Todo esto en realidad rige en función a un plan de trabajo que se debe establecer, sobre todo trabajarlo en los meses de verano, ¿no? En los meses de verano para saber cómo es que se va a abordar el tema de la programación con estos niños, ¿no? Este tema de adecuaciones, existe un personal específico también capacitado que puede ayudarlos a nivel de la UGEL, ¿sí? A nivel de la UGEL, a la cual pertenecen los centros donde ustedes están laborando, existen áreas en los que existen unos especialistas, ¿sí? Existen especialistas que se trabajan específicamente el tema de adecuaciones. Entonces, sí es importante acudir, ¿no? Pedir una cita para que ellos también les puedan brindar las herramientas necesarias, porque ya existen formatos, en todo caso, en los que ustedes van a tener que regirse en este sentido y poder complementar con todo lo que realmente necesitan los niños, ¿no? Bien, los aspectos generales sobre la realización de las adecuaciones curriculares, es importante que para llevar a cabo las adecuaciones curriculares existan 4 elementos que sirven como base para tener una mejor organización y desarrollo de las actividades efectivas en el aula. Bien, cuando no se realiza una buena adecuación curricular, encontramos muchas deficiencias. Entonces, por eso hay que centrarnos en una buena adecuación curricular. A veces suele pasar por la experiencia que tengo, que las maestras desean abarcar mucho más de lo que realmente los niños necesitan, ¿no? Debemos ser muy cautos al momento de realizar las adecuaciones. Lo puntual, siempre digo aterrizar en una realidad, ¿no? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es el diagnóstico que tengo de mis niños con necesidades educativas especiales? ¿Me va a permitir lograrlo? ¿El centro donde estoy me va a brindar todos los recursos que necesito? El ambiente, los espacios, las áreas donde se desenvuelven mis niños, ¿me permite desarrollar esto que yo estoy adecuando dentro de mi programación? ¿No? Es importante cuestionarnos, preguntarnos también nosotros al momento de realizar estas adecuaciones. Y siempre digo, aterricemos, ¿no? Fijemos sobre una realidad. ¿Cuál es mi realidad como maestra? ¿En qué centro estoy? ¿El centro me está brindando todas las facilidades para yo poder realizarlo? ¿Hay un plan de trabajo que va a respaldar la adecuación que yo estoy haciendo? ¿No? Y generalmente estas adecuaciones tienen que ser un trabajo en equipo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No es un trabajo individual de una maestra, sino de un equipo. En el caso del nivel inicial, trabájenlo a nivel de equipo, del nivel, ¿no? En primaria igual y en secundaria realizarán lo mismo. Entonces, es importante que exista una buena adecuación curricular. Bien, el conocimiento aquí, los 4 elementos importantes es 1, el reconocimiento del plan y los programas de estudio vigentes en cuanto a la orientación y objetivos. Es lo que yo les acabo de mencionar. El reconocimiento del plan y programas en cuanto a los conocimientos escolares, las capacidades, habilidades. Por eso le digo, ¿con qué grupo humano contamos? ¿No? A eso se refiere. El reconocimiento de las condiciones institucionales para el ofrecimiento del servicio educativo. También se los acabo de mencionar. ¿En qué lugar están? El centro los apoya, cuenta con recursos para que ustedes puedan realizar ese tipo de adecuaciones, ¿no? Es importante tener en cuenta todos estos criterios. Por eso esos aspectos hay que analizarlos, ¿bien? Los principales aspectos de las adecuaciones curriculares, bueno, acá está mencionado de una manera ya generalizada,
¿no? Y que es importante que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Y lo puedan tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, evalúen las necesidades educativas de los estudiantes y soliciten la intervención de un especialista cuando sea necesario. Claro que sí, ¿no? Y por eso existe la UGEL, existe la DREL, ¿no? A la que pertenecen tienen que dirigirse a ellos muchas veces. Entonces, en el caso de los alumnos que presentan discapacidad, es indispensable un trabajo interdisciplinario para realizar las adecuaciones curriculares pertinentes. ¿Se dan cuenta? Lo que yo les acabo de mencionar no es trabajo de uno solo, de una sola maestra, sino en equipo. Es importante integrarse, ¿sí? Para poder realizar este trabajo. Sensibilizar a la unidad educativa, a la comunidad educativa, de acuerdo a la familia educativa, para que desarrollen una actitud positiva hacia los estudiantes integrados. Y también decida, de acuerdo al diagnóstico, también se los acabo de mencionar, cuáles son esas estrategias, ¿no? ¿Qué priorizará para compensar las consecuencias que el déficit origina en el desarrollo del alumno, atendiendo igualmente a las sugerencias de los especialistas tratantes? Tiene que haber una comunicación permanente. Bien. Es importante que también ustedes seleccionen el tipo de adecuación que utilizará, ¿no? Con sus niños. Realice las adecuaciones atendiendo a los objetivos, a los contenidos, metodología, la evaluación y los tiempos. Realice un seguimiento permanente de los estados de avance en conjunto con el equipo de especialistas y mantenga una constante comunicación ¿con quién? Con la familia, ¿no? Entonces yo creo que hasta el momento hemos podido entendernos. ¿Les pareció sencillo? ¿O hay alguna duda, algo que quisieran ustedes consultar frente a lo que acabamos de compartir? A ver, coméntenme por favor. Muy bien. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta, algún caso que tengan en el aula referente a lo que venimos hablando? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? Leila Cristóbal. Leila ha levantado la manito. Buenas noches, Leila. Leila a la 1, Leila a las 2, Leila a las 3. No está Leila, se fue. Muy bien. Listo. Muy bien, entonces nos vamos a poder compartir la parte dentro de lo que corresponde a nuestro curso. Hay un ítem muy importante que corresponde a las necesidades educativas especiales, y es que nosotros debemos tener en cuenta todo lo que corresponde al aprendizaje cooperativo, ¿sí? El aprendizaje cooperativo va a ayudar dentro de estas intervenciones efectivas que nosotros planifiquemos, tengamos a bien realizarlas en nuestra aula con nuestros niños, porque es un tipo de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que tiene características, sobre todo dos características importantes, ¿no? El aprendizaje cooperativo va a ayudar, va a propiciar esta participación igualitaria, ¿sí? Entre nuestros estudiantes.
Y la otra característica es que existe un alto grado de interacción entre el alumnado. Esas dos características, que ya las vamos a ver en el material que vamos a compartir, son las que nos va a ayudar a poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, frente a esas dos características es lo que corresponde al aprendizaje cooperativo, y es importante que podamos nosotros tenerlo en cuenta. Bien, vamos a compartirlo, a ver, para poder seguir todos. Muy bien. ¿Cómo? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Yo creo que hay mucho silencio esta noche, ¿ah? Mucho silencio. No puede ser. Vamos a poder tener en cuenta la participación también de cada uno de ustedes, ¿ah? ¿Cuánto es que participan en las sesiones? Están ahí, ¿verdad? A ver, yo creo que va a ser una consigna el que puedan tener su camarita encendida, ¿ah? Para poder saber que están ahí, porque no los veo. Alexandra Palomino me dice, sí, está ahí. Muy bien. La única que me ha contestado. Yo creo que las demás me han dejado sola, ¿ah? Por ahí, muy bien, los demás. Vanessa Carrasco también, muy bien. Jennifer también, han levantado la manito. A ver, yo quiero saber que están ahí, ¿ah? Si pueden encenderme la camarita, mejor. Voy a tener una mejor visión. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Good evening. Muy bien. Vanessa, ¿has levantado la manito? ¿Deseas intervenir, Vanessa? Muy bien. Listo. Fabiana. Hola, Fabiana. Buenas noches, Fabiana. Muy bien. Listo. ¿Quién más? Nadie más. Muy bien. Vamos a poder tenerlo en cuenta, ¿ya? A ver. Listo. Muy bien. Gracias para quienes me encendieron la camarita. Elizabeth también. Veo por ahí a Elizabeth. Listo. Sami. Buenas noches, Sami. Buenas noches. Qué lindo verlas, de verdad. Me siento más acompañada cuando las veo, de verdad. Es diferente a ver los dibujitos ahí en la pantallita, las letritas, así me siento más acompañada. Muy bien. Listo. Jennifer, bienvenida, Jennifer. Buenas noches. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos entonces con nuestro aprendizaje cooperativo en el aula, ¿ya? Nos vamos. Aquí decíamos que vamos a reunir estas características especiales, ¿sí? Aquí, vamos a ver. ¿De qué se trata este aprendizaje cooperativo? Es un trabajo en equipo con dos características principales. Lo que les decía, nos va a permitir obtener una participación igualitaria y un alto grado de interacción entre el alumnado, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de realizar este aprendizaje cooperativo? ¿Sí? Aprender y trabajar los contenidos del currículum. Aprender a trabajar en equipo y otros valores, la solidaridad, respeto a las diferencias y la ayuda mutua, que es tan importante. Además, contribuiremos al desarrollo de la competencia, aprender a aprender, al fomento de las relaciones interpersonales, la socialización, imagínense, y el rendimiento académico, ¿no? Entonces es importante que podamos realizarlo. No es, digamos, que es nuestra herramienta fundamental, el aprendizaje cooperativo. Estamos explicando cuáles son sus beneficios, ¿ah? Definición de Johnson y Johnson. ¿Qué nos dice Johnson y Johnson de nuestro aprendizaje cooperativo? Una situación de aprendizaje en la que los objetivos de los alumnos se hallan estrechamente vinculados de tal manera que cada uno de ellos solo puede alcanzar sus objetivos si y solo si los demás consiguen alcanzar los suyos,
¿no? Qué hermoso. Entonces, definitivamente, cooperación, ¿no? Cooperación, trabajo en equipo. Colaborar versus cooperar. El aula convertida en una pequeña comunidad de aprendizaje, ¿no? Lo vimos en el video también, ¿no? Había un trabajo ahí cooperativo, ¿no? En este caso, si lo referimos al video, ¿cuál era aquí, ahí en el video que vimos, cuál era la intervención cooperativa que ustedes pudieron apreciar? A ver, coméntenme un poquito. ¿Cuál ha sido esa experiencia, si lo relacionamos con el video que vimos, cuál era la experiencia cooperativa que ustedes pudieron apreciar en el aula? A ver, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan cuál es esa experiencia cooperativa que ustedes pudieron apreciar en el aula? Frente a ese proceso de adaptación que había con el niño. ¿Con sus compañeritos? Sí, claro, con los compañeros, pero específicamente a ver cuál era la acción. Uy, veo un montón de manitos que quieren intervenir. No veo ninguno. Usar más métodos para aprendizaje con el niño en específico. No, pero en relación, Vanessa, en relación al video que pudimos apreciar, ¿cuál es la intervención cooperativa que ustedes han podido ver? También en el aula la profesora trabajaba con el niño y también hablaba con los padres para que les dieran trabajos didácticos para que sea a la par el aprendizaje y el desenvolvimiento del niño. Muy bien, Vanessa, a eso quería llegar, ¿no? Qué bueno que pudieron resaltarlo. Entonces ahí la participación de la maestra era importante en el sentido de darle todo lo que el niño necesitaba para que se pueda adaptar, ¿no? Al inicio decía y contaba que era muy reacio, falta de comunicación, ni siquiera no verbal, ¿no? Entonces, de alguna manera, la maestra optó por conversar con los padres. Y las acciones que hacía en el aula, pues los padres colaboraban y hacían lo mismo en la casa. Entonces ya hay una cooperación ahí, ¿no? Entonces hacia eso está referido esta parte de la explicación. Bien, entonces vamos a tenerlo en cuenta para poder continuar. Dice, el que sabe resolver ecuaciones de primer grado y el que apenas sabe sumar y restar, ¿pueden trabajar juntos? Cooperar no es lo mismo que colaborar, ¿sí? La cooperación añade a la colaboración un plus de solidaridad, de ayuda mutua, de generosidad, ¿no? Yo coopero con algo, con una acción, estoy ayudando, ¿no? Solidariamente, estoy siendo solidario. Entonces, colaboran para ser más eficaces, para que acaben tejiendo entre ellos esos lazos afectivos más profundos. Pero claro, si alguien está ayudando, pues cómo no lo vamos a recordar o lo vamos a tener presente siempre, ¿no? Entonces es importante. La formación de los equipos base dentro de lo que corresponde a esto, ¿sí? Al aprendizaje aquí cooperativo. ¿Quién decide? Los forma el profesor o profesora, sin permitir la intervención de ningún alumno. ¿Qué es lo que tiene en cuenta, teniendo en cuenta que deben ser heterogéneos? Yo no puedo reunir o formar mi equipo, por ejemplo, con niños que tienen las mismas características. Por ahí, digamos, niños que todavía tienen dificultad para poder verbalizar, para poder comunicarse, ¿no? Que tienen un vocabulario bastante
incipiente, ¿no? Entonces necesitan estimulación en esa área. Yo no los voy a reunir a ellos que tienen las mismas características, las mismas necesidades en ese aspecto. Tengo que formar grupos heterogéneos, con alumnos de distintos niveles de capacidad y actitud, ¿no? Hacia lo que yo estoy enseñando. Entonces, no es conveniente que los amigos estén en el mismo equipo. Así evitaremos interferencias en el trabajo, ¿no? Número, preferiblemente formemos grupos de 4. Si no es posible, 5. ¿De acuerdo? Incluir posibles alumnos, por ejemplo, que tienen diferentes limitaciones, digamos así, ¿no? Y podamos establecer un equipo así heterogéneo. La heterogeneidad debe estar lo más compensado posible en cuanto a las capacidades e intereses que tienen ellos. Los roles. Cada miembro del equipo tiene un cargo o rol con determinadas funciones. La elección de los roles, la función que va a cumplir cada uno de ellos, la puede hacer el profesor la primera vez y rotar en las siguientes unidades o planes de equipo, ¿no? Por ahí ya uno puede decidir, ¿no? Y decir qué es lo que le corresponde hacer a cada uno de ellos. La duración, los equipos deben mantenerse por un periodo amplio de tiempo, si es posible, durante todo el curso, ¿no? Entonces, aquí está esta información valiosa de qué criterios deben tener ustedes para formar sus equipos base en las aulas con sus niños que tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, en eso, la formación de los equipos, miren, aquí esta manera de gráfico, lo que acabamos de explicar, para formar los equipos de composición heterogénea hay que distribuir al alumnado del grupo clase en 3 subgrupos, los más capaces de dar ayuda. Miren ustedes, el resto de estudiantes del grupo y los más necesitados de ayuda. Miren ustedes cómo es que se debe tener en cuenta estos 3 subgrupos para poder formar la composición heterogénea, ¿no? Porque decimos, ¿cómo formo? Me han dicho heterogéneo, no es escoger por escoger. Tengamos en cuenta esto. Los más capaces de dar ayuda, aquellos que son de repente un poquito más extrovertidos o no les es más fácil poder brindar su apoyo, ¿no? El resto de estudiantes del grupo, ¿bien? Y los que más necesitan ayuda. Entonces ahí hemos formado un grupo heterogéneo, teniendo en cuenta estas características de los 3 subgrupos, ¿bien? Bien. Otros agrupamientos. ¿Qué otros criterios debo tener en cuenta para agruparlos? Los equipos esporádicos, ¿no? Que son aquellos que para resolver alguna cuestión o problema, ¿no? Por ejemplo, la duración de una clase desde 5 minutos hasta lo que dure la sesión. Aquí explica un poco cómo es que se debe distribuir este tipo de equipos esporádicos y los equipos expertos, que son aquellos niños que ya demuestran sus habilidades, ¿no? Que ya pueden dibujar, pueden corregir. Entonces, de alguna forma, pues la habilidad está resaltante y puede colaborar mucho dentro de un equipo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son esos ámbitos de intervención? ¿Cómo es que se intervienen estos grupos, no? Aquí nos dice, por ejemplo, en el gráfico, tenemos 3 letras, ¿no? La letra A, B y C. La letra A está referida a esa cohesión de grupo, ¿no? La cohesión de grupo está dado, ¿no? A través de un trabajo en equipo como recurso para enseñar, ¿de acuerdo?
Y frente a esto, pues sí existen un gran grupo, equipos reducidos también, parejas esporádicas o estables, ¿no? En esta cohesión de grupo y se realizan dinámicas de grupo, de equipo para la cohesión, ¿sí? Para que se pueda producir esa cohesión, los juegos de conocimiento, la cooperación, la distensión y resolución de conflictos, ¿de acuerdo? Y con el trabajo en equipo como recurso para enseñar están los grupos esporádicos o estables, homogéneos o heterogéneos, y también existen estas estructuras cooperativas simples, ¿no? Bien, no nos hagamos, si no entendemos bien lo que corresponde a estos ámbitos de intervención, fijémonos en lo que es la cohesión de grupo, que es los criterios que debo tener para que ese grupo esté cohesionado, que ya lo hemos mencionado en nuestra diapositiva anterior, que se debe tener un trabajo en equipo, ya, como recurso para enseñar, y un trabajo en equipo como contenido a enseñar. Bien, entonces en esos tres ámbitos es que se va a intervenir, ¿de acuerdo? Algunas estructuras cooperativas simples que podemos nosotros trabajar, sobre todo con nuestros niños pequeños, pues yo les recomiendo mucho esta parada de 3 minutos cuando la maestra, ¿sí? Suele preguntar en función a la actividad que acaban de realizar. Por ahí podemos pedir intervención de todos o por ahí sale uno en representación del equipo, bien, y puede dar su manifestación. Bien, también podemos trabajar las aportaciones verbales respetando turnos a través de una mesa redonda que puede ser con gráficos, ¿no? En los niños más pequeños, con gráficos, con estadios de barras, que hay diferentes formas en las que podemos nosotros hacer que nuestros niños puedan expresarse. Entonces, podamos tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, estas son las estructuras un poco ya más complejas que es para nuestros niños de primaria, secundaria. Los jóvenes en secundaria, pues también podemos encontrar formas de hacer que ellos nos puedan demostrar a través de estas técnicas cooperativas cuánto es que están aprendiendo, ¿no? Bien. Estas son las unidades didácticas, bueno, de acuerdo a lo que se necesita dentro de cada área. No me detengo a explicarles esto porque es una adaptación de alguna forma, sí es una secuencia de una unidad didáctica, por ejemplo, que se debería tener en cuenta, ¿no? Y cómo es que ustedes llegan a la unidad didáctica cooperativa, ¿no? Pongamos un ejemplo del uno, ¿no? En la unidad didáctica estándar tenemos conocer, por ejemplo, ideas previas, ¿no? Nuestros niños deben conocer ideas previas del tema que vamos a presentar. ¿Qué pasa con la unidad didáctica individualista? Ya nuestros niños realizan preguntas individuales abiertas, ¿no? Y en la unidad didáctica cooperativa se realiza, por ejemplo, un folio giratorio. Entonces, se dan cuenta claramente que son diferentes tipos de ítems a poder trabajar. ¿Bien? Bien. Aquí, ¿qué pasa con la evaluación de las experiencias didácticas con el aprendizaje cooperativo? Debemos valorar la situación de colaboración, ¿de acuerdo? El profesor o profesora observa los momentos aquí en los que debe producir colaboración para resolver la tarea y si los roles de cada alumno se desarrollan adecuadamente. ¿Qué pasa con las habilidades de cooperación implicadas en la tarea?
Aquí debe saber explicar, escuchar, exponer una duda, respetar el orden, opinar sobre lo que el compañero se realiza o dar orientaciones para mejorar, ponerse en el lugar del otro. Bien, los resultados individuales, se trata de que el alumno o alumna sepa cuál es el nivel de principio, ya que se ha conseguido saber y en qué me han ayudado los compañeros, ¿no? Entonces, por favor, en ese sentido hay que tener en cuenta. ¿Cómo evaluar? A ver, antes de pasar a la parte de evaluación, ¿cómo evaluar un aprendizaje cooperativo? Vamos a poder mencionarlo, no sin antes darles la oportunidad a ustedes que puedan intervenir. Bien. Sí me gustaría escucharlas, por ejemplo, de saber cómo es que ustedes hasta el momento están realizando sus actividades con estos niños. ¿Han realizado algo de lo que yo acabo de mencionar hasta el momento? ¿O es que según el criterio que ustedes han tenido, o de repente la institución o el centro donde laboran les ha brindado ya un plan de trabajo, algo en lo que ustedes pueden regirse, ayudarse, respaldarse? A ver, coméntenme un poquito. Silencio absoluto. Sí. A ver, Jennifer. Mi consulta era, si yo trabajo como auxiliar de primaria, lo ideal entonces es que yo forme los grupos o que ellos elijan formar sus propios grupos, porque hay niños que les gusta elegir sus grupos en el aula. Entonces, ¿cuál sería el ideal? Que la profesora o la maestra elija los grupos que sean de diferentes, ¿no? Para que se puedan apoyar entre ambos. Así es, mi estimada Jennifer. Definitivamente son ustedes los que deben escoger, porque si los niños deciden formarse es porque ya tienen una afinidad, ¿no? Entonces son amigos y lo que no se quiere es eso, ¿no? Se quiere que exista realmente una heterogeneidad en el grupo, teniendo en cuenta esos 3 subgrupos que mencionamos, ¿no? Por ahí podemos considerar a uno que sí puede ayudar a todos, ¿no? El otro subgrupo era el resto del equipo del grupo, y por ahí los niños que necesitan más ayuda, ¿no? Entonces esos tres subgrupos forman parte de los componentes que debe acompañar la heterogeneidad que queremos, ¿no? Deben ser heterogéneos teniendo en cuenta esos criterios, ¿no? Esos 3 subgrupos. Así es. Ustedes son el personal que deben elegir. En cuanto a una consulta, por decir, si en mi aula tengo un niño, no sé, pues con TDAH, pero un TDAH muy, muy avanzado, o sea, un grado muy que no se le puede controlar, ¿es necesario que la profesora o la tutora pida que haya una maestra sombra o alguien que le pueda apoyar en esos casos? ¿Pedir eso o no necesario? De preferencia sí, cuando el niño ya tiene, en este caso, es un grado avanzado, normalmente el neurólogo ya solicita medicación, ¿no? Indica la medicación. Entonces son niños que están medicados y sí demandan de una atención mucho más personalizada, porque la maestra sombra cumple una función no de auxiliar, no de poder ayudarlo específicamente en todo, sino que es la persona que lo va a acompañar transitoriamente hasta que él logre adecuarse. Entonces, para que logre esa adecuación, ¿no? Que se logre integrar, pues demanda de un tiempo. Entonces, ella es la encargada
de una forma personalizada de darle todo ese tipo de herramientas, ¿no? Muy aparte de la atención y el cuidado que debe centrarse con el niño que está dándole el servicio, pues de esa manera, ¿no? Sí, en casos como los que me mencionas, Jennifer, lo recomendable es que sí exista un acompañante especial, ¿no? Si es que no tiene por ahí alguna especialista del SANE que llegue, ¿no? Cada 2 semanas, normalmente llegan a poder supervisar a estos niños, pero lo ideal es que sí tengan un acompañante de manera personalizada, ¿no? En el caso de ser el diagnóstico así como me lo mencionas, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguna otra consulta para todos saber en general? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Ninguna? Muy bien, listo. Entonces vamos a continuar y vamos a poder hablar sobre la parte de la evaluación. ¿Cómo evaluamos el aprendizaje cooperativo? A ver, vamos a verlo por aquí. Vamos a compartirlo. Bien. ¿Pueden verlo ya en pantalla? Sí se ve, Miss. Ya, perfecto. Bien, vamos a ampliarlo aquí. Y las actividades que se realizan se pueden evaluar de la misma manera que las individuales, ¿sí? Pero se corrige una y la nota va para todo el equipo, ¿de acuerdo? Utilizando las diferentes estructuras para la corrección, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma es que se evalúa el aprendizaje cooperativo. Miren, en nuestro país específicamente hay un consorcio de colegios, bueno, un grupo de colegios consorcio, ¿no? Le llaman a los Innova School, por ejemplo. Ellos tienen una forma de trabajo muy dado hacia el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, ¿no? Teniendo en cuenta que dentro de una educación básica regular, ¿no? Acá estamos hablando relacionado específicamente a nuestros niños con necesidades especiales. Pero en Innova School le llaman ellos una enseñanza, le han denominado 360 grados, ¿no? Pero sé muy de cerca, ¿sí? Que ellos trabajan de esa forma. Entonces, es muy interesante, sobre todo para los niños, para los estudiantes, el poder trabajar de esta forma porque no solamente ven la parte personal, o sea, del desempeño de manera individual, sino que aprenden también a poder, aparte de cooperar, que es importantísimo, de poder medirse, ¿no? Frente a un grupo, de poder tener esas estrategias o herramientas para poder desenvolverse dentro de un equipo. Entonces, sí es importante porque también desarrollan habilidades tan importantes como el de la comunicación, el de poder expresarse, el de poder estructurar, formular hipótesis, ¿no? Frente a sus necesidades. Ellos trabajan en base, por ejemplo, a proyectos, ¿no? Cada unidad es un proyecto. Entonces, este proyecto lo llevan todo a la parte vivencial, así sea del área de matemática, ¿no? Me parece sumamente interesante realmente ese perfil que tiene los colegios Innova School.
Y tomo el nombre porque es una forma que ustedes puedan quizás indagar un poquito más de cómo es que se realiza este tipo de aprendizaje, ¿no? Ellos, por ejemplo, también tienen, dentro de los colegios, pues tienen, al menos en la sede que yo conozco y tengo conocimiento, tienen una psicóloga que aborda los casos de los niños de básica regular y tienen una psicóloga que solo se encarga de los niños con necesidades especiales, ¿no? Entonces eso también es importante porque aborda los temas específicos de cada uno de ellos, ¿no? Las necesidades específicas. Entonces sí es importante que podamos tener en cuenta este tipo de experiencias, de casos, para poder nosotros también acoplarlo de acuerdo a nuestra realidad. Yo me imagino que esta noche deben haber personas de provincia también. En provincia la realidad es otra, ¿no? Entonces acoplarlo de acuerdo a las necesidades, no solamente de nuestros niños, sino también de nuestro entorno, del lugar donde nos encontramos, ¿no? Bien, la evaluación grupal pues se valora todo lo que concierne al cuaderno de equipo, a la realización de tareas, cómo es que ellos han respetado los turnos de cada intervención de los integrantes del equipo, ¿no? Si han empleado, por ejemplo, un tono de voz adecuada, la resolución de conflictos, que es tan importante, ¿no? Cómo es que salieron airosos de una dificultad que tuvieron, ¿no? ¿Qué estrategias emplearon? Eso es importante que ellos lo compartan. En general, de todas las habilidades que tienen que ver con la cooperación, ¿no? El sistema de tarjetas es muy importante también, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta lo positivo, lo regular y lo negativo. Está resaltado con colores porque es así como lo debemos manejar con ellos para que puedan distinguir, ¿no? Los conceptos se pueden evaluar de forma individual, a través de exámenes o a través de las experiencias que ustedes consideren necesarias. No siempre una forma de evaluar es una hoja, un papel, un gráfico, ¿no? Sabemos que hay diferentes formas de poder evaluar a nuestros niños y frente a ello, pues, es importante que podamos nosotros tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Ejemplos de estrategias para utilizar, ¿sí? ¿Cómo es en la evaluación? ¿Cómo es que debemos nosotros tenerlo en cuenta en este caso? Para motivar al grupo a que progrese y mejore, en la última sesión los miembros de equipo deciden a quién premiar con un punto extra en actitud y o al trabajo tras la realización del examen individual. Bien, cuando en un equipo todos consignan mejorar la nota respecto al examen anterior, por ejemplo, ¿no? Pueden ser actividades sencillas, no nos compliquemos, ¿no? Pueden ser actividades sencillas, pero sí es importante que podamos tenerlo en cuenta. Aprueban el premio, será de 0 a 25 o más. Entonces, en ese sentido, son ejemplos los que están mencionados acá. Nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con caritas felices, podemos tener stickers, podemos tener un cronograma de récords, de caritas, ¿no? Podemos trabajarlo también con incentivos a nivel de los juegos, por ahí en las áreas mismas de trabajo, ¿no? Los incentivos es muy bueno dentro de lo que corresponde cuando hablamos de premiación, ¿no? Esos incentivos a ellos los motiva, los mantiene siempre, como se dice, al tanto, motivados, en alerta, ¿no? De lo que puede venir más adelante. Entonces, en ese sentido, debemos tenerlo en cuenta. Bien. Por aquí, este es un modelo de una plantilla para que ustedes puedan programar, ¿sí?
y puedan tenerlo en cuenta. Aquí la recogida de calificaciones, por ejemplo, del grupo 1, el grupo 2, ¿no? Ustedes lo pueden establecer así, de esa forma, para que puedan tenerlo en cuenta, ¿no? Sabemos que las funciones, bueno, de nosotros, de la profesora, del personal auxiliar, de quienes están a cargo de los niños, pues tenemos la función de ser mediadores en el proceso de aprendizaje. Somos los que diseñamos las actividades. El personal auxiliar forma de verdad yo siempre digo, es el complemento indispensable en la labor docente, ¿no? Ella, el personal auxiliar, tiene que ser partícipe de toda la programación, de todo el diseño de actividades, porque es ella la que también va a intervenir de una forma directa, ¿no? El personal auxiliar interviene de una forma directa en el proceso de aprendizaje también de nuestros niños. Entonces es importante que también sea parte de este diseño de actividades, que aporte sus ideas, sus conocimientos, su experiencia que la acompaña, ¿no? Organiza el material, el aula, los grupos, asigna tareas, ¿no? Como observadores, ¿no? Estamos hablando del profesor y el personal auxiliar, ¿de acuerdo? Interviene, como observadores debemos intervenir según las dificultades que presenten nuestros niños. Dinamizar la cooperación, ¿no? ¿Qué quiere dinamizar? Quiere decir que vamos a hacer diferentes tipos de actividades, no siempre las mismas. No podemos caer en una rutina, porque si no, ¿dónde estaría la motivación para nuestros niños? ¿No? Valorar el proceso de resolución y resultado de la cooperación. Siempre debemos estimular, motivar, ¿no? En ese sentido. Si alguien hizo algo bien, pues hay que resaltarlo. Si alguien hizo algo mal, hay que darle a saber que hay una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. No resaltar que lo hizo mal, obvio, sino darle a conocer que hay una nueva oportunidad para que las cosas salgan mejor, ¿no? Hay que seguir intentando, ¿no? No nos desmotivemos, vamos a seguir intentándolo, sí se puede, ¿no? Hacia eso se refiere. Ahora, como facilitadores de la autonomía en el aprendizaje, ¿cuál es nuestra función? Ceder progresivamente el control de las actividades a nuestros niños, a nuestros estudiantes. ¿Por qué les tenemos que ceder? Porque progresivamente ellos ya van adquiriendo esos hábitos de autonomía, ¿no? Entonces tienen que desenvolverse, tienen que salir al frente, tienen que saber dirigir una dinámica, ¿no? Tienen que saber que utilizamos tal o cual material para dirigir esa dinámica. Entonces, en ese sentido, a eso se refiere. Favorece la toma de decisiones, ¿no? Eso tenemos en todo momento que favorecer. Y exige que los alumnos valoren el resultado y el proceso seguido, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, no hay que dejar pasar estos aspectos que son valiosos realmente, ¿no? Valiosos en la labor que realizamos. Los roles de los miembros del equipo. Aquí está. Quizás en los colegios donde ustedes estén o en los centros educativos, pues puedan tener funciones diferentes, ¿ya? Pero sí es importante que existan roles y que esté claro la función que cada uno de ellos realiza, ¿de acuerdo? Las herramientas para la organización y funcionamiento de los equipos, pues aquí está el cuaderno de equipo, ¿no? Aquí debe constar siempre el nombre del equipo. Este equipo tiene que tener un logo, quiénes conforman el equipo, cuáles son los roles y funciones de cada uno de los miembros del equipo, cuáles son sus normas de funcionamiento,
y un diario de sesiones, ¿no? ¿Cuáles son los planes, digamos, las estrategias didácticas que se van a desarrollar, por cuánto tiempo, qué características tienen, y se empieza a trabajar de esa manera, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un modelo de cuaderno en equipo. Ahí los niños van, miren, van plasmando cómo es que las medidas que tomaron, las normas de funcionamiento que han tenido en el grupo, el diario de sesiones, ¿no? Bueno, no se ve muy bien porque es con lapicero, pero es un modelo para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Miren cómo es que se trabaja en función a resultados, ¿no? Es una forma de poder evidenciar cuánto es que están aprendiendo. Las normas de funcionamiento aquí también están dadas. El plan del equipo, miren, todo está llenado por ellos. Es el trabajo de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí quien hizo de coordinador ha puesto su huella, miren. El ayudante de coordinador igual, el secretario, responsable de material, ¿no? Y listo. Aquí, ¿cómo ha ido la sesión? ¿No? ¿Qué hemos hecho? Acá lo redacta. En el caso de los más pequeños, pues lo tienen que hacer ustedes, ¿no? En el sentido de poder plasmar lo más importante en función a lo que ellos están realizando. Acá estamos hablando de niños a partir del primer grado de primaria, ¿no? Pueden desempeñarse dentro de lo que corresponde. Pasos para llevar a cabo aquí en el aula. Aquí vamos a poder tener en cuenta las actividades, ¿sí? De cohesión grupal, emocional, sí es importante, bueno, mencionarlo dentro de todo porque consideramos que es parte, sí, es parte de un trabajo en equipo. Entonces, vamos a poder tenerlo en cuenta siempre, ¿de acuerdo? Establecer siempre límites, establecer un plan de trabajo, establecer los equipos heterogéneos, teniendo en cuenta los subgrupos que hemos mencionado, forma parte de este aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a permitir? Lo hemos dicho al inicio, la participación igualitaria y un alto grado de interacción entre todo el alumnado, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta ello y lo más importante, ponerlo en práctica. No lo dejemos ahí, ustedes son parte de este curso, parte importante de este curso y yo estoy convencida que si empezamos a ponerlo en práctica, pues me van a contar historias realmente favorables en función a la labor que realizan. Hay que ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Entonces, recién estamos empezando y siempre vamos a poder compartir bajo la experiencia docente, la experiencia del aula, que nos ayuda mucho a ser más realistas, ¿no? Porque a veces cuando tomamos un curso decimos o leemos, ¿no? ¿Cuál es el contenido, a ver, del curso? ¿Qué nos van a enseñar? ¿Qué nos van a brindar? Y sí es importante, digo yo, relacionarlo con nuestra realidad, ¿no? Con el aula, con lo que hacemos todos los días, con los casos con los que nos encontramos todos los días. Entonces, en función a eso, es que elaboro las sesiones, ¿sí? Vamos a darles la oportunidad, estos minutos que quedan para que ustedes puedan hacer sus preguntas. ¿Qué les ha parecido la sesión de hoy? Quizás hay alguna observación, hay algo que ustedes deberían de repente sugerir para una siguiente sesión o todo está conforme. Me gustaría escucharlas, ¿ya? Vamos a escucharlos porque tengo caballeros también. Por ahí tengo a Exxon, leo ahí a Exxon está ya, ¿no? Exxon está ya, muy bien.
Por ahí ya no logro ver a los demás caballeros del grupo, pero bienvenidos a todos y los escucho. Quiero escucharlos un poquito. A ver. No hay intervención, no tienen nada que decir. Voy a leer mi chat, ¿ya? Vamos a ver. Muy bien, Vanessa. Nadie más habló. Muy bien. Listo. Bien. Todo conforme entonces, ¿verdad? Sí, Miss. Gracias por contestar, Fabiana. Muy amable, gracias. Listo, entonces todo conforme, no hay ninguna pregunta, ninguna interrogante. Sí, Miss Leila, muchísimas gracias, Leila. Listo, gracias. Gracias a todos entonces. Marlene, gracias, todo bien. Gracias, Aide. Aide me parece conocida. Aide, ese logo yo lo he visto anteriormente, me parece. Aide, has levantado la manito. Ya nos conocemos, Aide, de otro curso, ¿verdad? ¿O no? ¿Has tomado otro curso conmigo? ¿Sí? Ya, parece que no desean hablar. Muy bien, no hay interrogantes. Buenas noches, sí. ¿Me escucha? Sí, claro que sí, Aide. No, buenas noches. Buenas noches. El micro creo que no se escucha bien. Sí, te Sí, lo escucha he bien. tomado ya en otra oportunidad. Sí, he llevado varios cursos y muy interesante también el curso. Es bueno aprender todos los cursos, ¿no? Y siempre no me pierdo todas las capacitaciones de Educa, porque son lo máximo para aprender y aplicarlos en aula. Muy bien, Muchas qué gracias. bueno, Aide. Felicitaciones, entonces, muy bien, gracias por estar presente. Y bueno, es así como vamos a poder despedirnos esta noche, agradeciéndoles, sí, su participación, decirles que no falten la próxima semana para poder estar reunidas y seguir compartiendo más experiencia y conocimientos, ¿de acuerdo? Un abrazo grande, que Dios me las bendiga y que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Miss. Gracias también a ustedes. Gracias, Olguita. Gracias. Gracias. De igual manera para ti, Olguita. Gracias. Bendiciones. Buenas noches, eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo martes y el próximo jueves. Estamos realizando capacitaciones de 7 de la noche a 9 de la noche. Los esperamos. Pueden estar atentos a nuestra página de Facebook,
a nuestros grupos de WhatsApp. Nos vemos el próximo jueves, el próximo martes a las 7 de la noche. Muy buenas noches con todos.